¿Qué tal? Muy buenas tardes. A todos los que nos acompañan, que acaban de llegar, muy bienvenidos a Esto es Google. A quienes llevan con nosotros a lo largo del día, de nuevo esperamos que las sesiones que hemos tenido sean de su agrado, que sean de provecho, que todos salgamos ganando finalmente con este evento en particular. Llega un punto clave en este día, uno que verdaderamente en lo personal me honra, me llena de entusiasmo poder presentar un bloque tan interesante. Un bloque que hemos decidido llamar Activismo Digital, Unidos a Favor de la Paz. Y para ello contamos con dos personalidades que poco necesitan de presentación. Cada uno hablará a su tiempo y vamos a empezar con alguien que no necesita mayor presentación. El señor Alejandro Martí. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Bueno, finalmente estoy aquí. Me da un gran gusto ver, desde luego, tantas personas tan entusiastas en este gran evento de Esto es Google. Quisiera agradecerle mucho a John Farrell, director de Google México, a Miguel Alba, director de Mercadotecnia, Jeremy Gilley, fundador de Peace One Day, que después de mi conferencia él hablará con cosas muy interesantes, y Mayra Contreras, que me hizo el favor de invitarme. Muchas gracias por su asistencia. Creo que tengo que empezar por una parte quizá histórica y después comentarles cómo nosotros en nuestra fundación hemos usado los medios electrónicos para permear y mejorar ideas de nuestra fundación. Ustedes recuerdan perfectamente, quizá no tenga que explicarle mi caso, pero finalmente yo soy una de las víctimas una víctima de la delincuencia. Hace 3 años y 4 meses a mi hijo lo secuestraron. Me acuerdo perfecto que, bueno, desde luego para mí, como para muchos padres en este país, muchísimos padres, muchos hermanos, pues sufrí lo peor que podía sufrir un hombre, un padre, la pérdida de un hijo. Y finalmente, ante este problema que es enorme, siempre en el ser humano hay dos alternativas. Una, sentarte a lamer las heridas. Quizá muchas gentes se dedican al alcohol, muchas gentes sencillamente no hacen nada, cambian su vida, o se dedican a hacer lo que hacían siempre, conformándose en la depresión. Y la otra es darle sentido a lo que te sucede en la vida. Porque finalmente en este mundo, todos lo sabemos, en este mundo estamos aquí precisamente para devolverle a la humanidad, a los seres humanos, lo mucho que Dios nos ha dado en vida. Y cuando tienes una desgracia, la única forma de realmente responder a esta desgracia es tratando de evitar que vuelva a haber un Fernando más. Mi hijo se llamaba Fernando. A partir de este momento decidí hacer la Fundación México SOS. Esta fundación, al principio, la creamos, pero no sabía qué hacer. En realidad, es tan difícil ver cómo ayudas a los demás y sobre todo cuando estás con un dolor tremendo. Finalmente teníamos juntas y leíamos de todo lo que estaba pasando en este país, tratando de buscar qué hacer nosotros para beneficiar a la población, para beneficiar a los ciudadanos en este país. Y hubo un factor, un evento en mi vida que me ayudó a tomar la decisión de lo que hoy estamos haciendo. Y ese factor fue el Consejo Nacional de Seguridad, en el cual me invitaron a hablar. Yo tenía aproximadamente un mes de que mi hijo había fallecido y bueno, me invitaron a un consejo en el cual nunca en mi vida había asistido.
Nunca. Finalmente no preparé lo que iba a decir porque pensaba simplemente hacer una reclamación pública de lo que me había pasado y tenía muchísimo dolor. Y pensaba que iba a pasar al principio y luego el resto del gobierno iba a hablar. Finalmente entro, me siento, no me pasan el primero para hablar y veo que todo mundo habla y daban discursos y conferencias y decían cosas y todo mundo traía un documento escrito, un documento de lo que iba a decir y yo no traía nada. En ese momento me entró una especie de pánico, diciendo, bueno, ¿qué hago aquí sin haber preparado mi discurso? No puede ser que sea tan insolente y no pueda decir las cosas precisamente con el orden necesario para transmitir el mensaje que yo quiero transmitir. Sin embargo, en un momento, en un pequeñísimo segundo, algo me dijo que es muy sencillo tener un apunte de lo que uno va a decir, especialmente en el Consejo Nacional de Seguridad. Simplemente ve las caras del jefe de gobierno, de los delegados, de los gobernadores, de los secretarios de Seguridad Pública, del procurador, de todos los que operan en el gobierno, y con eso te va a salir tu discurso. Finalmente dije, bueno, pues es el único recurso que tengo yo para poder tener una memoria de lo que quiero decir. De repente me llaman, me siento, me acuerdo que al lado mío estaba el doctor Soberanes, que es era el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le dije, apúntame por favor en qué orden se dice, porque ni eso sabía. Si era primero el presidente, desde luego, pero los siguientes que serían, nunca yo había hablado ante el gobierno. Entonces me hizo mi apuntito y bueno, me toca y hago la presentación de acuerdo con lo dice el doctor Soberanes, que tiene mucha experiencia. Y bueno, pues era una mesa en herradura y empecé con los gobernadores y les empezaba a ver la cara, y créanme, el corazón y mi dolor, y viendo a los responsables de la delincuencia en México, la representación precisamente del gobierno en ese momento, que era la misma representación quizá de los gobiernos anteriores que hemos tenido en este país y que han dejado de la mano la seguridad de este país, que han debilitado las instituciones, que han deshecho precisamente la carrera policial, que han deshecho precisamente los centros de investigación, de inteligencia, para precisamente capturar a los enemigos de la ciudadanía, que en los últimos 18 años no han construido una cárcel, están todas saturadas. Finalmente, bueno, pues leyendo, me empezó a salir un discurso que creo que fue dicho con el corazón, hasta que llegó un momento en que después de ver al presidente, yo me acuerdo que el presidente y el jefe de gobierno estaban medio peleados y tuve que convencer al jefe de gobierno, que es mi amigo, que fuera. Fue cuando les dije, viendo al presidente, que una vez electos, el único partido que tiene un funcionario público es México, porque lo que hay que recordar es que hoy todos nuestros políticos trabajan no para México, sino para sus partidos políticos. Y bueno, finalmente cuando vi a los encargados de seguridad, les dije, si la vara les queda muy alta, si lo que les estamos pidiendo no lo pueden hacer, si no pueden, renuncien, porque también es corrupción estar sentados en sus asientos, recibir un sueldo sin hacer nada. Y es lo que sentí. Finalmente, en ese momento primero aprendí que cuando quieres hablar al público y en público, tienes que hablar con el corazón, que tienes que decir lo que realmente piensas y cómo lo piensas y tus verdaderas creencias. Muchas veces con la fuerza de las personas que te están escuchando, platicándote vienen las mejores ideas, y a mí me sucedió. Finalmente salí y esa noche dije, bueno, ¿cuál es la vocación de México SOS? Es muy sencillo. Tenemos que ser el portavoz de los ciudadanos para que exista el día de mañana seguridad que nos brinde la paz.
Eso es lo más importante, seguridad para que nos brinde la paz. ¿Qué hacer? Porque finalmente veíamos que muchas de las fundaciones en México ya hacían muchas cosas y muy bien hechas. Entonces decidimos juntarnos con las mejores asociaciones y transmitir las mejores prácticas para llegar al objetivo que México SOS hoy está buscando. ¿Qué encontramos y qué sentimos? Y más bien dicho, no qué sentimos, que estamos apasionadamente convencidos que México necesita para salir de este bache. Y lo digo apasionadamente convencidos porque cuando se está en una crisis como la que hoy estamos viviendo en este país, siempre surge una mejor idea de alguien para hacer algo. Y yo siempre he pensado que lo mejor es enemigo de lo bueno. Hace 3 años firmamos, el día del discurso, firmamos un convenio con 77 puntos que incluían policía, sistema judicial, Estado de Derecho, penitenciarías, 77 puntos que se tienen que hacer en el país para que el país llegue a tener seguridad. Finalmente nos hemos abocado a dar seguimiento a esos 77 puntos. Pero para dar seguimiento a un gran proyecto que pueden ser 77 puntos, lo que se tiene que hacer es agarrar lo más importante y hay que empezar con lo más importante. Nosotros sentimos que lo más importante en México es cambiar el sistema judicial. El sistema judicial de este país, ustedes lo saben, realmente no brinda a la ciudadanía el servicio que debe brindarle. No existe un sistema judicial que pudiéramos nosotros estar ni tan siquiera orgullosos, hay que tirarlo a la basura. ¿Qué es el sistema judicial en un país? El sistema judicial es la policía. ¿Hay alguien que piensa que tenemos buenos policías? Nadie alzaría la mano, ¿verdad? Los ministerios públicos. ¿Hay alguien que piensa que los ministerios públicos son verdaderos abogados de los ciudadanos? Porque ese es el ministerio público, es decir, el fiscal, empezando por el Procurador General de la República, los ministerios públicos de cada delegación, de cada municipio, de cada estado, están ahí para ser los abogados de las víctimas. ¿Cuándo han sabido que un ministerio público es abogado de una víctima? Jamás, ¿verdad? Los jueces, el sistema, la ley penal en este país es una ley arcaica que se elaboró de acuerdo con un código penal en 1923 con una gran influencia francesa. Por eso digo que es una ley napoleónica que se basa en un sistema inquisitorio. Preguntas y preguntas y preguntas y eso se llena en papeles y papeles y papeles. Los juzgados no caben de carpetas y expedientes. Los expedientes se pierden, les arrancan las hojas, escriben mal. Una palabra que se dice mal, liberan o culpan a una persona. Son secretos. Los juicios tardan de 2 a 3 años y a veces hasta 5. Ustedes habrán visto y lo van a leer y cada día lee uno que le dieron una sentencia a un reo o una persona que lo atraparon o lo capturaron hace 7 años o hace 6 años. Y eso es un crimen. De ahí decidimos una cosa muy importante: apoyar la reforma penal constitucional. Hace 3 años nació la ley que reforma precisamente los procesos penales. Y ahora van a ver cómo todos ustedes han oído de lo que les voy a contar. Y eso nace precisamente de un decreto que nació hace 3 años. Pasar del sistema inquisitorio al sistema acusatorio. ¿Cuál es el sistema acusatorio? ¿Han visto ustedes en las películas, en la televisión, los juicios? Todo el mundo ha de haber visto el juicio de O.J. Simpson, ¿se acuerdan? Fue público. Se pasó en la televisión. Mal o bien los jueces y el jurado hayan dado un mal veredicto, todos lo vimos, no hubo trampa. Eso es lo que tenemos que llegar en México, que los jueces juzguen con un juicio oral, pero dentro de la ley que haya lo que se llaman
conciliaciones previas para delitos menores. Todos ustedes saben que el 60% de las cárceles de México están llenas de personas que han cometido un delito menor, 5, 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Es por eso que yo siempre sostengo que el sistema penitenciario mexicano es para gente humilde que no tiene dinero o que no sabe hablar español, porque el que tiene un poquito de dinero se sale de la cárcel. Hay muy pocos grandes criminales en la cárcel y casi todos salen. Por cierto, creo que ahora la Reina del Pacífico está a punto de ganar el juicio y también salir de la cárcel, y esto sostiene un poco lo que estoy diciendo. La Reina del Pacífico ya en un poquito tiempo saldrá de la cárcel. No sabemos las razones concretas ni los alegatos, no los vimos porque fueron completamente privados y no sabemos tampoco cómo se arregló eso. Sin embargo, es importante que esto se haga. Ya hay 8 estados de la República Mexicana que están funcionando con el sistema de juicios orales, con ministerios públicos que son abogados de la ciudadanía y con una policía ministerial investigadora importante. Uno de ellos, que para mí es mi ejemplo, porque era uno de los estados más peligrosos del país, Baja California Norte. ¿Ustedes se acuerdan de Tijuana? Todos sabemos que Tijuana era un verdadero problema de criminalidad, prostitución, drogas, era prácticamente algo equiparable a lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Sin embargo, Tijuana y Mexicali hoy son ciudades ejemplares, y eso que están en una de las fronteras más grandes con uno de los estados más importantes de los Estados Unidos. Dicen que si se separa California, podía ser fácilmente una 7ª, 8ª economía en el mundo. Entonces, bueno, sí se puede, ¿no? Sí hay forma de que esto suceda. ¿A dónde voy ahora? Para que esto se dé, necesitamos socializar los conceptos, socializar las leyes y que todo mundo las vaya entendiendo. Caso concreto, por ejemplo, hoy la Ley Nacional de Seguridad, la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué conflicto traemos en la televisión, verdad? La queremos desechar, otros la quieren quitar, otros la quieren poner. Esa ley tiene discutiéndose ya más de 1 año y medio, 2 años. Ya la dictaminó el Senado, se la pasó a los diputados, y aún así esta ley hoy todavía hay diputados que dicen que la van a tirar a la basura. Fíjense ustedes el peligro para este país, la Ley Nacional de Seguridad, que la tiren a la basura. Es la ley precisamente que rige cómo nuestras instituciones tienen que operar para protegernos a nosotros. No es posible que esa ley la tiremos a la basura. Sí es posible que la corrijamos, pero en contrario a la opinión de muchas gentes, yo creo que la tienen que corregir precisamente para darle más poder a las instituciones para combatir al narcotráfico y a los criminales. Como está esa ley, si la autorizan y no se hacen las correcciones, vamos a beneficiar a los cárteles del narcotráfico. Les voy a poner a ustedes, ¿por qué? Un ejemplo, 2 ejemplos que estamos combatiendo para que se cambien. Primer punto, para que el ejército entre a un estado, tiene que ser solicitado por el gobernador. El gobernador le transmite la solicitud al secretario de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública se lo pasa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo negocia, lo discute y se lo pasa al presidente para que el presidente firme. Eso es para usar el ejército en un estado que puede ser un estado fallido, en una ciudad que está completamente invadida de narcotraficantes, crimen, y la gente está aterrorizada por los criminales. Imagínense ustedes si para autorizar una ley o para autorizar cualquier cosa se va a autorizar este documento. ¿Cuánto tardará en la Cámara de Diputados? ¿3 meses? ¿5? ¿8 meses? En 8 meses, cuando ustedes manden al ejército a ese estado, no va a haber estado. Los narcotraficantes lo habrán dominado todo, como pasó en Ciudad Juárez.
Hay que entender lo que sucedió en Ciudad Juárez. El 40% de las casas en Ciudad Juárez están vacías. La gente huyó de Ciudad Juárez. 40%. ¿Ustedes creen que los ciudadanos, los juarenses, merecen tener que escaparse de su ciudad donde tienen todas sus costumbres por la criminalidad, por el dominio absoluto de los cárteles? No. Y hoy Ciudad Juárez, gracias a la Policía Federal, gracias al Ejército, gracias a la Marina, gracias a las leyes y gracias a la ciudadanía, Juárez, sus indicadores vienen bajando muy poquito a poco, pero vienen bajando. Y nuestra ilusión en SOS es que dentro de poco Juárez se asemeje a Tijuana. Ya habremos ganado. ¿Cómo nosotros trabajamos hoy, que es la parte más importante, para socializar las ideas, para manejar nuestros conceptos? Y son los medios electrónicos. Les quiero poner un ejemplo que hoy a mediodía platicaba. Ayer mandé un artículo por los medios electrónicos acerca de 230,000 suscriptores que tenemos. Uno de los suscriptores era León Krause. Le interesó mi tema y ayer me entrevistó. ¿Cuál era el tema? La Ley Nacional de Seguridad, la Ley de Seguridad Nacional. En ese momento pude poner en radio mis opiniones sobre la ley de seguridad. Esa de radio y ese escrito en medios electrónicos llegó a la Cámara de Diputados. Hoy en la noche tengo una cita con los diputados precisamente para poder expresar lo que hoy les estoy platicando a ustedes. Hoy estamos trabajando, mandando a 200,000 personas cada 3 horas una frase de lo que nosotros pensamos en términos prácticos y concretos, lo que se debe de hacer con la ley de seguridad, punto. No hay otra, y empecemos a machetear para que esto se dé, porque yo insisto, basta de discusiones, se nos está desmoronando el país entre las manos y parece que no tenemos un sentido de emergencia. En una ley tan importante tenemos ya 2 años y no vamos a avanzar, y yo les digo, con los medios electrónicos, con el trabajo que hoy estamos haciendo, seguramente vamos a influenciar en el gobierno y en la ciudadanía para socializar lo que nosotros profundamente creemos, y con los think tanks que hemos tenido en SOS hemos analizado que son los defectos de una ley que si se corrige y se aprueba, tendremos precisamente una figura jurídica para poder combatir el narcotráfico y para poder combatir el crimen. Por último, hemos manejado mucho lo de las cárceles. El sistema carcelario en México es una catástrofe, y es una catástrofe porque en 18 años no hemos hecho una sola cárcel, pero sí hemos atrapado a criminales por todas partes. Yo cada vez que veo que un capo sale en la televisión, digo, híjoles, ¿dónde lo van a meter? Hay cárceles que eran para 4 personas, donde hay 25 personas, gentes que duermen amarrados en los barrotes. Necesitamos más cárceles para poder dividir las gentes de delitos menores de los de delitos mayores, como es en todas las partes del mundo. Hay cárceles de altísima seguridad y cárceles de baja seguridad, en donde realmente podemos recomponer y podemos readaptar esas gentes para circularlos otra vez a la ciudadanía. Bueno, también en eso estamos presionando mucho, y a través de una figura que creo que ojalá y ya inauguremos en 15 días, se llama Moderator, que vamos a empezar a poner los responsables de cada área y vamos a convocar a la ciudadanía que nos dé su opinión, si se puede o no se puede hacer y cuál es, y se los vamos a empezar a mandar directamente a los funcionarios. Y yo creo, estoy completamente convencido, que si los medios públicos como radio, televisión, periódicos pueden ser eficientes, yo estoy completamente convencido que con la herramienta que vamos a usar no voy a necesitar el periódico nunca más. Estamos hablando a mediodía. El periódico a mayor circulación podría ser de los que se leen, no el esto, ¿verdad?, sino de los que más o menos se leen, son aproximadamente 500,000 de ejemplares. Nosotros trabajando en un año tenemos ya 200,000
suscriptores. Eso quiere decir que aproximadamente ya tenemos el 40% de la circulación del Reforma, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado? Trabajo de un año, pero queremos llegar a 1 millón. Queremos doblar al Reforma y sumarlo de Reforma Universal y Excelsior. Y en ese momento les garantizo que con los envíos que nosotros podemos manejar a través de todos estos sistemas y los retweets que nos mandan y las copias y las reenvíos, podemos llegar a 5 o 6 millones de gentes en un solo día o en 2 días. Y esa va a ser la herramienta que SOS va a tener que usar para poder tratar de sacar de este país de la inseguridad. Hay muchísimos temas que yo quería comentarles. Hoy quise decirles lo del sistema judicial, que para nosotros es importantísimo. Y por último quiero decirles que algo que tenemos que trabajar, y creo que es el único tema que estoy completamente convencido que se va a trabajar a través de las redes sociales. Así como es la reforma penal, necesitamos la reforma del pensamiento en este país. ¿Cuál es la reforma del pensamiento? Necesitamos reformar cómo los mexicanos trabajamos, cómo los mexicanos pensamos y cómo los mexicanos operamos. Necesitamos reinventar nuestras mentes y nuestra voluntad. Necesitamos estar completamente convencidos de que si no rechazamos la corrupción, de que si no rechazamos la suciedad, el desorden, de que si no realmente nos proponemos a que haya un país mejor educado y que propiciemos la educación y que ayudemos a que esto se dé y que nos juntemos y nos unamos en comunidad a favor de la seguridad de nuestras calles, de nuestro país limpio, basados quizá en el principio aquel de Nueva York de la ventana rota. ¿Recuerdan ustedes que se hizo la prueba una ventana rota y una que no? La ventana rota, todo el mundo pasaba y la rompía más. La ventana que no está rota, nadie la tocaba. Lo mismo pasaba con una prueba que hicieron con coches. En México, todos los mexicanos pensamos que usamos a nuestro país como si fuera un coche rentado. ¿Ustedes han afinado alguna vez un coche rentado o no? ¿Se han preocupado por los amortiguadores del coche rentado? Tampoco. La realidad es que nosotros de hoy en adelante tenemos que pensar que México es de nosotros y no está rentado, que tenemos que trabajar por México, que existen las herramientas para trabajar por México y para hacer de este país una nación como la nación que todos queremos tener. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de John Feely, ministro de la Embajada de Estados Unidos, que me estaba viendo. Te saludo, que además lo conozco hace muchos, pues ya años, ¿verdad? Es un placer. Gracias. Gracias, John. Gracias, Alejandro. Te hago entrega de un pequeño reconocimiento por tu aportación el día de hoy, pero aún mucho más por todo lo que estás haciendo por México. Yo sé que hablo por todos los que trabajamos en Google y por todos los que escucharon hoy. Te tenemos un gran respeto y realmente un gran agradecimiento por todo lo que has logrado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a John Farrell, director de Google en México. A continuación, quisiera presentar a una persona muy especial. Él es Jeremy Gilley. No sé si todos ustedes lo conozcan. Él es el fundador de un movimiento muy especial. Un movimiento que ha logrado que finalmente en el mundo se logre decretar un Día Mundial de la Paz. Con ustedes, Jeremy Gilley. Bienvenido. Thank you. Oh, thank you very much. It's obviously a great honor to be
to see if I could do something. To make a difference in some way? Could I answer some of those fundamental questions that I was going through? And so I decided to make a film about peace. But I realized that a film about peace in itself wasn't enough, that there needed to be a journey. There needed to be a kind of mountain I would be climbing in order to hold the structure of the piece of work together. And so I thought about, well, where's the starting point for that film? And I realized, because I was thinking about peace, I was wondering where the starting point for peace was. Where is the starting point for peace? When are we going to unite? When are we going to come together as one, separate from politics and religion, in a true moment of global unity, in a moment of intercultural cooperation, which the academics are saying is the key to humanity's survival? When are we going to do that in the hope that it will lift the level of consciousness around the fundamental issues that humanity faces? If we're all in this together, and if we all stand up together in the name of peace and sustainability, then that might change things. So I decided to try and create that day. The first ever day of peace, the first ever day of ceasefire and non-violence, voted by every single head of state in this world as a starting point for global unity. I'm going to show you a very short film right now. If we could play that film, it'll just bring to life what I've just mentioned, and then I'll say a few more words. Thank you very much. Okay, right here. So in Afghanistan, it was really interesting. The way that it worked, just for your information, is that the reason we went there is that I could hear the cynics saying, it's just another day, it won't make any difference. We went to Afghanistan, as you saw. We talked to absolutely everybody, from kind of government to Karzai, to the US coalition, to NATO, to ISAF. You can see from these slides, we held press conferences, we met doctors, we met nurses, we met elders, we met civil society, and we talked to all of them about the opportunity of this day of ceasefire and non-violence. If we could stop the fighting, if the Taliban would agree, then you could get to those who needed to be gotten to, i.e. the children, and vaccinate them against polio. We left Afghanistan and went back to London, and a few weeks later I received this letter here, if it comes on. If you could go to the next slide, please. This letter here, this was from the Taliban, and this was them saying, okay, we won't kill or kidnap anybody on that day. And that meant that ISAF and NATO and the coalitions and Karzai and everybody involved observed, and that allowed UNICEF, WHO, and other UN agencies to take 10,000 doctors into those areas and vaccinate in that first year 1.6 million children as a consequence of everything stopping. And that meant that we could take that message back to the cynic who was saying, I don't believe in peace, peace isn't possible, it'll never work for the day, and say, well, it can work, and individuals can make a difference, and if we come together and we unite, we can change this world. And that's why we created an education resource which is now being used in 174 countries. The following year, there was a 70% decrease in violence. This press release here that you can't really read is the UN stating that violence in Afghanistan was down by 70%. And that figure fascinated me, that we could reduce violence in one of the most complex places in the world by 70%. And therefore, I was thinking when I got stuck in New York, I was in New York, there was the volcano erupted, and I was sat there thinking, and I thought to myself, if we can do it in Afghanistan for one day, why can't we do it everywhere? It's a global ceasefire day. The Mexican government, the UK government, every government in South America and Africa, they all voted for this day. If we can do it in Afghanistan, we can do it everywhere. And so therefore, we will launch on the 21st of September this year at the O2 Arena with incredible musicians and celebrities and all of those kinds of things that you need to get a message across in this day and age. We will launch a 365-day campaign. And I hope that on the 21st of September, 20
2012, we will see the largest reduction of violence both domestically and internationally. I hope we will see the largest gathering of human beings in the name of peace and sustainability. We live in so-called democracies. Democracies follow the will of the people. And if the will of the people is for peace, and it is, then we must come together. Separate from politics and religion, we must unite. And in that unity comes hope for young people. And that hope for young people manifests change. So I'm here in Mexico to say to you on the 21st of September this year, please mark the day, but mark it in the context that 365 days from Peace Day this year, you will be a part of the largest reduction of violence both domestically and internationally. I've been to Mexico now a few times, and I'm amazed by the courage and the passion, and I'm delighted and honored to be here standing with you. I know there are problems in my country, in your country, and in most countries. If we separate ourselves out from the politics and we say we have an opportunity as individuals to act, and nobody can stop us doing that, then we can start to move the process forward. So please, on the 21st of September, mark it this year, but most importantly, mark it, and let Mexico be a country that leads the world and shows that peace is that important that we will all come together. We will do these kinds of things that you see on this slide through education, through social media, through music, with teaming up with the Olympics. We will do all kinds of things to get this message out there. But there's no greater way of getting this message out there than Google allowing me the opportunity to be here. And thank you, Google, for you to now tell your friends and your communities and your children that we will come together, and we'll come together all over the world. We have to try, and by working together, we can create peace one day. Thank you to all of you. Mexico is an incredible country. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, man. Thank you. Jeremy, Thank you. I will ask you to stay with me on the stage. And sorry, I'll have to switch into Spanish Okay. so that you Yeah. can follow me. Yeah. Hace cerca de 2 meses, alguien en la oficina me invitó a un desayuno. Quería que conociera una agencia, quería que conociera una persona que venía de Inglaterra, hablarme de un concepto de tener paz por un día. Les soy muy franco, yo estaba en mi casa y pensaba, ¿qué voy a hacer yo viendo a una persona que seguramente debe traer una idea muy loca en la cabeza? No es posible que cambiemos el mundo, no es posible que logremos hacer una tregua un día en el planeta. Al llegar al desayuno, me encuentro con Jeremy y realmente transformó mi forma de ver las cosas. Vi una persona apasionada, vi una persona dedicada a luchar por lo que cree. Me enseñó los ejemplos de Afganistán, me empezó a hablar de todo lo que quería lograr para el año 2012. Seguía pensando, ¿y yo qué hago aquí sentado? Y fue cuando habló de la tecnología. Y el hecho de tener a Jeremy, el hecho de tener a Alejandro hoy aquí, es enseñar 2 causas. 2 causas que creo que todos nosotros compartimos. 2 causas que llegan muy al corazón de todo México. Y es algo que queremos cambiar. Y en ese momento me habló de la tecnología. Me habló de cómo la voz de una persona se puede volver la voz de millones. Y por eso, a partir de ese día, decidimos trabajar mano con Jeremy y ayudarlo en ese proyecto. Quiero agradecerle por abrirnos los ojos y por hacernos ver esa causa, decirle que cuenta con nosotros, y la primera muestra es un video que les pido lancemos en este momento.
Ese día yo le prometí a Jeremy que rumbo a 2012 haríamos que México, este año, fuera el embajador de la paz. Ese México que vemos en los noticieros, con una imagen degradada, donde lo único que se habla es de la violencia, cuando en verdad es un país rico, rico en tradiciones, en historia, en gente, en todo lo que podemos lograr, se iba a convertir en un mensajero de paz. Mi invitación a todos ustedes, ONGs, individuos, es que se sumen a la causa. Demostremos que las acciones sencillas, como un beso, son las que hacen la diferencia en este mundo. Si ustedes nos ayudan, vamos a poder mandar ese mensaje al mundo, poder reubicar a México y colocarlo en el lugar que merece. Gracias, Jeremy, por la inspiración. Gracias a todos ustedes si se suman el 21 de septiembre a esa cadena de besos. Nada más quiero agradecerle a Jeremy por un... I would just like to thank you for coming all the way from London just for one day. If he can make it in one day to Mexico to speak to all of us, I'm sure that we can make a difference in just one day, the 21st of September. Thank you, man. Again, thanks. Thank you. Thank you to everyone. Thank you very much. Thanks. Come on, man. Thank you.